llega una cantidad de participantes con Google Meet y ya se altera totalmente, ya no me acepta ni bajar el micrófono, ni desconectarme, nada. Pero bueno, vamos a tener que trabajar por Zoom nomás, no queda de otra. Ayer teníamos una reunión con los docentes, estaban explicándonos cómo migrar algunas cuentas y voy a hacer la prueba esta tarde, yo creo mañana, cuando ya tenga un poquito de tiempo, el tema de migrar a la cuenta institucional. Parece que con eso te da algunas otras opciones de poder agrandar un poco más el grupo de participantes en lo que es Google Meet, ¿ya? Pero yo voy a estar dañineando ahí en la tarde para ver si puedo solucionar el problema para que ya lo acabemos. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la parasitología básica ahora, ¿ya? Hasta ayer nuestra compañera Raquel me hizo el favor de pedirles una recopilación de datos para que todos los que estén cursando las materias, tanto esta como enfermedades infecciosas, puedan ser inscritos en la plataforma. Entonces, las 2 semanas, la anterior semana que era nuestra primera clase, vamos a subir solo el programa, ya para que ustedes lo tengan ahí y puedan recurrir las veces que necesiten a ver qué temática se va a avanzar, dónde estamos y cómo estamos y todo eso. Esta semana, lo de hoy, las dos charlas que tengo preparadas también van a estar ahí para que ustedes la tengan pues, de dominio público. ¿Ya? Y a partir de la próxima semana vamos a trabajar directamente por plataforma, es decir, lo que les decía los primeros días, yo voy a entrar 8:30 en punto, voy a cargar la información y empezamos 9 menos 20 nuestras clases, así todos pueden descargar el material y lo van a tener. Ya va a ser una forma de trabajo fácil. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a avanzar acerca de nuestro tema de hoy. Bien, nos toca hablar acerca de la parasitología, ¿ya? ¿Qué podemos decir de la parasitología? Teníamos que hablar algunas cosas específicas, ¿no ve? Por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué es lo que se va a relacionar con esto? ¿A qué se define como parasitología? ¿No ve? Y principalmente, como etiología, podríamos decir que la palabra parasitología, como ustedes saben, casi todo viene del griego y se está refiriendo a un agente que dice que vive al lado de, o en, o sobre él, ¿ya? Entonces, en otras palabras, lo que trataban de explicar es que era un agente parasitario, tal cual, como su nombre lo dice, que no podía alimentarse solo, que necesitaba de algún hospedero, sea temporal, o sea, ya solamente de forma definitiva, en el cual éste tenía que vivir, ¿ya? Y obviamente todo lo relacionado a la parasitología, ahora que el estudio y la ciencia ha avanzado a pasos enormes, nos está diciendo que es una ciencia de la biología que va a estudiar el parasitismo como tal, ¿ya? Y dentro de ellos, obviamente, vamos a empezar a desarrollar todo lo relacionado a lo que es la forma de vida del parásito, ¿ya? También lo que es la forma en la cual el parásito va a empezar a generar algunas toxinas, tal vez en el cuerpo, cuál será el ciclo de vida necesario del parásito dentro de algún vector, dentro de algún fomite tal vez, o si va a ser una vida directa, ¿ya? Y por último, y lo más importante, ¿cuál es el daño que va a causar en el medio ambiente si es que genera algún daño o solamente va a vivir en él? Y si esta enfermedad va a afectar al hombre, ¿ya? Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros. Recuerden ustedes que todas estas enfermedades parasitarias que vamos a ir hablando va a generar el estudio sobre los animales, sí, obviamente, porque nos interesa su bienestar, nos interesa que tengan un modo de vida lo más grato posible, pero
esta materia principalmente es la que más va a tratar de investigar de que ninguno de estos parásitos generen daño al hombre, ¿ya? Entonces, por eso es importante la parasitología. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué es importante? Como les decía, es importante para lo que va a generar hacia el humano más que todo. Obviamente los animales se van a parasitar, van a tener el ciclo, los parásitos se van a reproducir, van a generar daños en el animal, tal vez en algunos casos muy extremos muerte, pero generalmente lo que genera es pérdidas económicas nada más. Lo importante acá es que nosotros tenemos que tener como médicos veterinarios una relevancia social. Y esta relevancia social nos hace que actuemos nosotros en la magnitud de lo que es la parte epidemiológica, es decir, hacer, conocer, evitar y tratar de eh, generar una conciencia en los propietarios de los animales para que estos no se vean afectados con los parásitos, ¿ya? Y a la vez, obviamente, esto va a generar de que haya menores impactos económicos en las regiones, en los poblados, para las personas, para las comunidades y para las producciones, ¿ya? Obviamente esto va relacionado tanto con los aspectos éticos como los morales, ¿ya? Y también muy aparte de toda la relevancia social, nosotros tenemos que tener en cuenta de que va a generar una complejidad biológica, es decir, de que nosotros podamos actuar evitando de que haya reproducción parasitaria, de que haya patogenicidad, es decir, de que generen ya enfermedades y más aún de que puedan generar una adaptación evolutiva en algún medio ambiente en el cual no estaban. Lo importante aquí es saber de que no hay vacunas para el parásito, ¿no ve? No hay ningún tipo de vacunas. Lo que se puede hacer es utilizar antiparasitarios como preventivos o se pueden utilizar desparasitantes para evitar tener este tipo de infecciones. ¿No ve? Esas son las dos formas en las cuales se va a trabajar. No hay ninguna otra manera en la cual nosotros podamos desarrollar algún tipo de combate contra los parásitos. ¿Ya? Existen, existen asociaciones biológicas específicas. Uno, la homoespecífica, como ven ahí, que va a ser una dependencia específica entre seres de la misma especie. Puede ser hombre-hombre, puede ser bovino-bovino, puede ser cerdo-cerdo o puede ser un pollo con un pollo. ¿Ya? Es decir, de que los parásitos, cualquiera sea la familia que va a actuar, sí necesita interactuar y desarrollar su ciclo en una misma especie. Pero existen otras, por ejemplo, la heteroespecífica, que es la que nos dice de que va a haber dependencias entre distintas especies. Podría ser un cerdo que defeque y el parásito en las heces fecales sea consumido accidentalmente por la persona y empiece a generar la parasitosis del humano. ¿No ve? O caso contrario, puede ser de que el humano haya sido el que tenga el parásito, defeque y al pastorear una oveja se contagie, ¿no ve? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, que hay asociaciones biológicas que van a hacer el contagio del parasitismo entre especie a especie o entre distintas especies, ¿ya? ¿Por qué se va a dar esto de que haya heteroespecificidad? Por algunas cuestiones específicas. Uno puede ser el comensalismo, ¿ya? ¿A qué se refiere el comensalismo? El comensal quiere decir del que se alimenta, del que va a comer, en otras palabras. Y dice ahí que es un beneficio unilateral, es decir, que es de solo un individuo. Obviamente el único que se está generando un beneficio ahí es el parásito. Al alimentarse de los nutrientes de cualquiera sea la especie, sea humana o sea animal. Existe otro tipo que va a ser el mutualismo,
¿ya? Donde hay beneficio mutuo. ¿A qué se estará refiriendo esto? ¿Cómo podemos ponerlo como ejemplo? Por ejemplo, a lo que se ve en algunos parajes tropicales, donde se ve animales que están pastoreando y tienen un ave encima que los está acicalando, ¿no ve? Es decir, el animal que está haciéndose acicalar se está haciendo limpiar, se está haciendo sacar los parásitos externos. Y el animal que está sacándole o que lo está acicalando se está alimentando. Es un beneficio mutuo. Existe otro que es la simbiosis, ¿ya? Que es una asociación estricta y obligada. Y ahí van a ver ustedes de que hay ciclos biológicos, ¿ya? Y en estos ciclos biológicos sí o sí tiene que estar comprendido entre un animal, el parásito y tal vez algún, o sea, algún caracol, por decirles, ¿no ve? Algún caracol que genere y que simplifique y que haga que el ciclo se conecte totalmente. Si no hubiera la presencia de este caracol, el parásito no puede generar la siguiente fase, la fase adulta, y se corta totalmente el tema de lo que es la fasciola hepática, por decirles, como enfermedad. ¿Ya? Entonces la simbiosis puede ser una forma interesante para nosotros para tratar de actuar contra la última fase del escalón este y así podamos cortar un ciclo en alguna enfermedad. Es importante saber. ¿Ya? Y por último dice el parasitismo, la asociación de un ser inferior, es decir, un parásito que vive a expensas de un hospedador. Eso casi siempre pasa. Es la forma más fácil de que haya un contacto directo de parasitismo. ¿Ya? Ahora bien, hablando como un parásito como tal, ¿qué podemos hablar? Lo que ustedes están viendo aquí en los pequeños cuadros que he ido poniéndoles a ustedes. En alguno de ellos y en la mayoría siempre vamos a hablar de humanos acá. ¿Por qué? Porque es la enfermedad que más nos interesa a nosotros eh, como factor de prevención hacia lo que es la salud humana, incluso para cuidarnos nosotros mismos. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que hay algunos tipos de seres, por ejemplo, los eucariotes, ¿no ve? ¿Y qué van a hacer los que generalmente van a causar daño a otra especie y solo se van a beneficiar? Es la mayoría de los parasitarios, eucariontes, ¿ya? De los parásitos, perdón. Y estos se van a caracterizar por desarrollar ciclos que van a ser muy simples o que van a ser complejos, ¿ya? Es decir, que puede ingresar el parásito por algún tipo de eh, alimentación, podría ser como ven en el cuadrito de arriba, donde no haya agua hervida, donde haya sido tomada agua de río, tal vez de algún arroyo o de algún pozo que haya estado ya mucho tiempo el agua estancada, puede ser por el consumo de algún tipo de vegetal, tal vez no bien lavado, alguna fruta que es un poco más raro, o tal vez incluso por la alimentación misma de carne mal cocida, ¿no ve? Entonces este eucarionte entra al sistema digestivo del humano o del animal, se va a desarrollar, empieza a crecer, empiezan a expulsar las fases larvarias y las fases adultas se reproducen en el intestino, siguen alimentándose ahí y van expulsando sus huevos al lugar donde se han depositadas las heces, ya sean los humanos o los animales, y estos nuevamente van a empezar a infestar algún lugar. Puede ser el agua, puede ser las verduras, qué sé yo. Entonces es un ciclo simple, ¿no ve? Donde generalmente las fases larvarias solamente se van a desarrollar en una o dos fases más hasta llegar a adultas y van a ser expulsados nuevamente los huevecillos cuando haya ya reproducción del parásito. En cambio, también en la parte de abajo nos dice que hay ciclos biológicos que van a ser más desarrollados, que van a necesitar más evolución, por así decirlo, y van a empezar a generar que haya parasitosis tanto a nivel humano como a nivel animal. Incluso, como les decía, podemos utilizar algunos vectores ahí. Y bueno, esto va complicando porque todo el medio ambiente de esa pequeña región empieza a parasitarse, ¿no ve? ¿Y qué es lo que pasa ahí? De que haya la ingesta de los parásitos,
tal vez nuevamente por haber ingerido la carne de algún animal que estaba mal cocida y que empiece a desarrollar una fase principal e inicial de lo que es el ciclo biológico en el humano, tal vez, y cuando se sienta totalmente desarrollado y ya pueda reproducirse, este va a empezar a expulsar nuevamente huevos y estos huevos van a ser comidos por alguna otra especie animal. Puede ser un cerdo tal vez que estaba pastoreando ahí y va a generar el proceso de la cisticercosis, por decirles. Y cuando ese cerdo sea eliminado para su sacrificio, para vender su carne y demás, se expulsa tal vez las vísceras o algún desecho de carne y algún carnívoro por ahí, puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser un coyote, un zorro, se alimente de estos huevecillos y empiece nuevamente otro ciclo. ¿Ya? Entonces las ingestas accidentales pueden generar de que haya una parasitosis mucho más grande a nivel de región, como también puede haber una ingesta bastante simple, como les decía, del agua de bebida mal hervida hacia la persona o hacia el animal y iniciar un ciclo. Cualquier tipo de ciclo biológico va a producir un daño, obviamente. Y hablando ya un poco acerca de esto, tendríamos que definir nosotros todos los tipos de parásitos que puede haber. Son varios, aquí solo he puesto unos cuantos para que ustedes recuerden y están divididos en dos, generalmente, los que van a ser los protozoa o los metazoas. Y dentro de ellos, los protozoas están algunos, como ven ahí, la picomplexa, la misoa, la microspora, ¿no ve? Y dentro de las metazoas están los platelmintos, los nemátodos, los artrópodos. Entonces, esto es solo un recuento. Ustedes ya han pasado parasitología. No vamos a tocar nuevamente la parte de parasitología. Solamente si vamos a ver agentes etiológicos, dependiendo de la familia que sea, cuando nos toque hablar de los ciclos biológicos o de los diferentes tipos de parasitosis que hay. Entonces, esto solamente es un resumen para recordarles a ustedes todos los tipos de parásitos que puede haber, ¿no ve? Haciendo un recuento generalizado, tendríamos que hablar de que hay varios tipos de parásitos. Estos pueden ser los que van a afectar piel, los que van a afectar intestinos, los que van a afectar, no sé, riñones, tal vez los que afectarán un poco más el tema de lo que es aparato reproductor, no sé, tantos que hay, ¿no ve? Antes de empezar a hablar de todos estos, a dónde van a atacar y todo, tenemos que hacer un recuento también de lo que va a ser un huésped, o también llamado hospedero, ¿no ve? ¿Qué hace el huésped? ¿Qué es lo que va a generar? Este es el que le va a permitir al parásito o al agente infeccioso, en este caso, poder sobrevivir, poder desarrollar por lo menos la primera fase de todo este ciclo. Si es muy complejo o si es un ciclo fácil, lo que va a generar es que pues el hospedero le genere un lugar donde el parásito pueda vivir y desarrollarse, así de simple. No necesariamente tiene que ser un organismo muy complejo, es decir, un organismo totalmente desarrollado como el de los humanos o como el de los animales. También puede ser un organismo simple, algunas pequeñas lagartijas, tal vez algunos protozoarios, incluso donde el parásito viva sobre ellos. Incluso se ha determinado que hay las fases iniciales de los reptiles, de las ranas, ¿no ve? Las fases iniciales pueden ser un organismo hospedero de algunos parásitos. Entonces, no, ni siquiera han tomado la forma adulta estos renacuajos, pero ya están parasitados. Entonces, al parásito, en algunos casos sí le interesa de que sea un organismo muy complejo y en algunos otros casos no. ¿Ya? ¿Qué tipos de huéspedes hay? Los huéspedes circunstanciales, perdón, accidentales primero, ¿ya? ¿A qué se refiere un accidental? Al que el hospedero sea circunstancial, es decir, por X o Z motivo de la vida ha llegado ese parásito a la persona. Un ejemplo claro puede ser de que estemos caminando nosotros por algún potrero yendo a ver algunas vacas
y pasemos por pasto muy alto, ¿no ve? Y las garrapatas se nos prendan a nosotros, se nos prendan en los brazos, en el cuello, tal vez en el tobillo, no sé. Entonces, un tipo de parasitosis accidental. ¿Por qué? Porque las garrapatas no son propias de los humanos, pero ellas lo que les interesa es succionar sangre para alimentarse, para empezar a poner huevos y después morir. Entonces, generalmente están esperando ahí al ganado o a los caballos, pero si pasa por ahí una persona, pues van a subirse. Si pasa por ahí un anta, ¿no ves? Esos roedores grandes también que hay, se le van a subir. Si pasa un jaguar, también se le suben. Ese es un tipo accidental, ¿ya? Al parásito no le importa cuál sea el huésped al cual va a estar alimentándose de él por un tiempo. Existen otros que van a ser los definitivos, ¿no ve? En el cual el hospedero lo que va a hacer es generar un mejor medio ambiente de vida para el parásito y donde éste pueda generar todo su ciclo. Es decir, no solo crecer en fases larvarias, tal vez eh, puede generar su madurez sexual, tal vez puede empezar a reproducirse y bueno, al último va a morir, pero dejando descendencia dentro de esto, ¿no ve? Este hospedero definitivo es ya un punto mucho más álgido a tratar, es un punto mucho más específico en el cual nosotros debemos dar importancia. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuándo cortar exactamente el ciclo. En cambio, con los accidentales sabemos que se va a bajar en un tiempo no mayor. Obviamente pueden generar daños y no es nada agradable estar andando con tu garrapata, pero no es tan importante como los otros. Existen otras fases como los intermediarios, cuando les decía de que el parásito va a desarrollar una fase larvaria, ¿no ve? Y necesita de este intermediario para entrar a una fase ya sexual, reproductiva, apta y empezar nuevamente el ciclo desde la fase larvaria. Entonces, este ciclo intermediario es lo que les decía como ejemplo nada más de que haya los caracoles para que se empiece a desarrollar la fasciola hepática, ¿ya? También podría darse en el caso de lo que es las enfermedades infecciosas conocidas como la tristeza bovina, ¿no ve? La piroplasmosis y la anaplasmosis, donde las garrapatas son las portadoras del agente infeccioso dentro de su cuerpo. Entonces, las garrapatas son las intermediarias nada más. Si no hay garrapatas, no hay contagio entre la Babesia bigemina con la vaca, ¿ya? Y por último, está el hospedero paraténico, donde va a ser también un hospedero accidental y el ciclo se va a cortar. ¿Por qué? Porque este hospedero no brinda las características necesarias al parásito para que pueda generar un ciclo específico y eficiente donde pueda generar una parasitosis. ¿Ya? Entonces, si hablamos de hospederos, existen cuatro: los accidentales, los definitivos, los intermediarios y los paraténicos. No se olvide. ¿Qué más podemos decir? Bueno, parasitismo y parasitosis, ¿ya? ¿Qué es uno y qué es el otro? El parasitismo se refiere a la necesidad de los parásitos de encontrar un cuerpo en el cual vivir. Eso es el parasitismo. Y la parasitosis es cuando ya empieza a generar enfermedades, el parásito, ¿ya? Son dos cosas distintas. Parasitismo, cuando el agente infeccioso está buscando su medio ambiente más apto, es decir, su hospedero, para empezar a generar el ciclo dentro de ellos. Y la parasitosis ya es cuando el parásito o los parásitos empiezan a generar sus distintas enfermedades, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Podemos hablar acerca de los grados de parasitismos, ¿ya? Están los facultativos, en los cuales se pueden adoptar mayormente a una vida libre, ¿ya? Están los obligados, es decir, que deben vivir toda su vida en fases de ciclos, ¿ya? Ya sea la primera fase tal vez en el interior del organismo animal y la última fase cuando ya están en adultos en fase reproductiva se hacen expulsar
del huésped para llegar a la tierra y empezar a poner huevos. ¿No ve? Pueden haber también los que son los temporales, es decir, que desarrollan una parte de su vida sobre el huésped y la siguiente fase internamente, o al revés, ¿no ve? Existen varios tipos de parásitos, varios tipos de ciclos, y es importante que pues vayamos desarrollando uno por uno. Pero lo importante es tener en cuenta primero los distintos tipos de funcionamientos que hay, ¿ya? Generalmente, la clasificación de las parasitosis se van a dividir en cuatro fases, ¿ya? La primera es en relación a lo que es la morfología del parásito, ¿ya? Y dentro de esas, las principales están la protozoosis, la helmintiosis y los artrópodos, ¿no ve? Entonces son las principales fases en relación a la morfología del parásito. Es decir, estaríamos hablando de que si estamos hablando de helmintos, de artrópodos, de protozoarios, de cuál tipo de parásito estamos hablando. Están divididos en relación a su morfología. El paso número 2 estaría hablando según su grado de parasitismo, ¿ya? ¿A qué me estoy refiriendo con este? A las facultativas. ¿Cuáles son las facultativas? Son también llamadas las temporarias, ¿ya? Y obviamente lo que nos dice su nombre es que van a permanecer dentro del agente hospedero definitivo, puede ser una vaca, puede ser de los que se alimenten un tiempo nada más de insectos, o nuevamente les vuelvo a repetir el ejemplo de los que se alimenten y se aprovechen un tiempo de los caracoles nada más. Esos son los facultativos o temporarios. Las obligatorias o permanentes son los parásitos, que son la gran mayoría de ellos, que deben sí o sí desarrollarse dentro de un hospedador, porque en el medio ambiente libre van a morir rápidamente. ¿Por qué razón? Porque no es fácil encontrar una fuente de proteínas, porque no es fácil encontrar una fuente de aminoácidos, porque no es fácil encontrar un lugar que proporcione una temperatura de 40 grados, ¿no ve? O 38.5, o cualquiera sea la temperatura corporal del animal al cual lo están parasitando. Entonces, estos parásitos obligados necesitan encontrar en sus fases larvarias de inmediato alguien que los aloje, que les brinde los nutrientes necesarios, el calor necesario y el medio ambiente específico donde ellos puedan desarrollar sus funciones vitales básicas. ¿Ya? El punto número 3 es según la topografía. Y la topografía no se está refiriendo hacia la parte del medio ambiente en el cual va a vivir el animal parasitado, sino se refiere hacia la zona topográfica donde el parásito va a ejercer la función. Y esta puede ser las ectoparasitosis y las endoparasitosis. Ecto siempre es fuera, puede ser tejido subcutáneo, puede ser pliegues de piel, pueden ser los cuernos, pueden ser la base de los ojos, pueden ser incluso las fosas nasales. ¿Ya? Estos principalmente son las enfermedades que van a ser causadas por artrópodos, garrapatas, piojos, pulgas, garrapatas, mosca de cuernos, qué sé yo. Y la endoparasitosis son los que, obviamente, su nombre lo dice, los que van a vivir dentro del animal. Generalmente se habla de parásitos pulmonares, gastrointestinales, renales y tal vez incluso hasta reproductivos. ¿Ya? Y el punto número 4, que es según la localización de sistemas y órganos. Esto propiamente y únicamente, obvio, hablando acerca de los endoparásitos. Y van a estar los enteroparásitos, ¿no ves? Los enteroparásitos son los que van a colonizar todo lo que es el tubo digestivo. Puede ser empezando de lo que es el esófago, el estómago o los diferentes estómagos, dependiendo, puede ser los intestinos, tanto gruesos como delgados. También se puede hablar ahí incluso de lo que va a ser el hígado y demás.
Están los histoparasitosis, la histoparasitosis, que van a ser los parásitos que van a vivir en los tejidos. Los hemaparásitos de sangre y, bueno, los ectoparásitos que hemos visto que van a haber en piel. ¿No ve? ¿Qué más nos dice? Nos va a hablar acerca de los tipos de parásitos. Están los estenócenos, ¿no ve? Los cuales van a hacer que se tenga una especificidad muy corta hacia algún reservorio, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué se está refiriendo? A que tiene que haber un reservorio específico, como es el hombre, para que esta nueva estolítica genere la enfermedad en animales. Están también los euricenos, ¿no ve? Y que dice que son muchas especies las que pueden contagiar. Por ejemplo, ahí ven conejos, vacas, cerdos, pollos, ratones, qué sé yo. Y son los que van a empezar a generar alguna enfermedad específica como la toxoplasmosis, por ejemplo. Están los monócenos, ¿ya? Que requieren solamente de un intermediario, un huésped en su vida para generar un ciclo, ¿ya? Están los polícenos, que van a ser los que van a presentar un huésped definitivo, pero varios intermediarios. Y está el metaceno, que es aquel parásito que interviene en sus huéspedes, ya sea de forma definitiva o intermedia. ¿Ya? Esa es la clasificación de parásitos. Nuevamente les digo, los estenócenos, los eurícenos, los monóxenos, los políxenos y el metaceno. Si bien parecería muy confusa y mucha palabra y mucho bla bla, no es tan así, ¿no ve? Al fin y al cabo, les vuelvo a repetir, esta parte nosotros la vamos a tocar muy superficialmente. Si teníamos que hablar si vamos a hablar de algún parásito monóxeno, ¿no ve? Solo estoy haciendo una recopilación, un resumen de lo que vamos a ver en toda nuestra materia, pero nosotros nos vamos a dedicar más a cosas puntuales, como los ciclos biológicos, cómo se contaminan y a dónde afectan. Eso es lo que a nosotros nos interesa más, ¿ya? Y bueno, está de más hablar un poco acerca de los vectores, ¿no? Ustedes saben que los vectores es un insecto, es un, no sé, un caracol, puede ser incluso algún animal roedor que vaya a transmitir el parásito. Puede ser también algún mosquito en algunos casos, ¿no ve? Y estos vectores son los que van a transmitir la enfermedad y van a generar la enfermedad en el hombre o en los animales, pero sin querer, solamente por haber sido el portador de lo que es el parásito como tal, ¿ya? ¿Cómo podemos infectarnos de parásitos, tanto los humanos como los animales? Y bueno, ustedes ven tanta letra ahí, pero las formas más fáciles de contagio son por la ingestión de material contaminado. En este caso me refiero a lo que es agua y comida. ¿No ve? Pueden ser frutas, verduras, carne mal cocida, qué sé yo. Introducción directa del parásito. En algunos casos, en niños, generalmente en el campo, casi siempre se ve, es por el contacto directo ano, mano, boca. ¿No ve? Simple. Es decir, les pica un poco las nalgas a los niños porque obviamente están parasitados, a veces se rascan por instinto propio y no tienen la precaución de lavarse las manos y después de unos minutos están metiéndose las manos a la boca, ya sea por ingesta de comida, por traviesos, qué sé yo. Entonces lo que va a generar es una ingesta directa del parásito. También pasa eso cuando tenemos cachorros que están parasitados y estos se están rascando el ano con los dientes o se están lamiendo porque les pica por el parasitismo y luego va el perrito y le empieza a lamer al niño, ¿no ve? Se hace lamer la cara, la boca y demás. Entonces una introducción directa. También está la geofagia, que es el gusto por la alimentación de tierra, ¿no ve? Generalmente vemos esto en cachorros o en vacas, a lo que se llama la pica también, que empiezan a comer tierra y es por la falta de minerales. Y obviamente la tierra casi siempre va a tener insectos, va a tener huevos de parásitos y demás, y se va a generar esto. Puede darse por inhalación, por contactos directos entre animal y animal, generalmente los ectoparásitos, ¿ya?
¿Por contacto sexual alguna vez se puede dar? Sí, tal vez por penetración directa de la piel, es decir, de que una mosca encuentre una pequeña heridita o el boro, conocido como nunche, que ponga sus huevos dentro de la piel y empiece a generar una parasitosis, ¿no ve? Por acción directas de las larvas, algunas veces es cierto que las larvas entran directamente al organismo del animal, como o de las personas. Cuando sacamos en lugares tropicales nuestra ropa a secar y no la guardamos de noche, entonces las mariposas nocturnas y demás ponen sus larvas y al ponernos esa ropa sin planchar, es un efecto claro de cómo va a entrar el boro en nuestra piel. Y así hay varias, ¿no ve? Inyecciones de vectores, pasando las larvas a través de heridas, qué sé yo. Hay tantas cosas en las cuales podemos nosotros hablar, ¿ya? Es importante recalcar que todo lo que hemos ido hablando es solo un resumen. Seguramente van a tener preguntas de lo que hemos ido hablando. Enseguida, terminando nuestra charlita, ahora voy a pasar por el WhatsApp estas diapositivas para que las tengan ustedes, pero les vuelvo a hacer el recuerdo que las subirá a la plataforma. Ya, de todas maneras, si tienen alguna pregunta, estoy listo para las que tengan. Y pues ya haciendo este resumen, vamos a hablar, volviendo del descanso, vayan a tomarse un cafecito, unos minutitos, y después de eso vamos a la parte de otra fase que me parece importante, que también va a ser solo un resumen, que son las asociaciones biológicas. Y ahí nos va a hacer un poquito de recuerdo de cómo es que se van juntando, tal vez algún organismo simple, puede ser un poco más complejo tal vez, con el parásito, o en este caso el parásito, cómo se acopla a, a este ser viviente para empezar a generar ya la parasitosis como tal. ¿Ya? Si tienen alguna duda, estoy en el WhatsApp, chicos. Tómense un descansito, tengo a las 10 menos 10, 10 menos 5 empezamos con la segunda clase, ¿ya? Va a ser por Zoom nomás, creo, para evitarnos los conflictos del Google, ¿ya? Yo les aviso. Suerte, chicos. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy en el WhatsApp.